Hola a todos y a todas. Gracias por participar en nuestro segundo webinar en español titulado Proceso de una página de cómic en Clip Studio Paint. Antes de empezar con el webinar, hay algunas informaciones que compartiré con ustedes. El webinar durará aproximadamente 1 hora. Todos los asistentes estarán en modo silencioso o mute. Sesión de preguntas y respuestas en los últimos 15 minutos del webinar. Los asistentes pueden realizar preguntas en el panel de preguntas durante el evento. Debido a razones de tiempo, no todas las preguntas podrán ser respondidas. El webinar será grabado. La grabación del webinar será compartida por redes sociales y enviadas a todos los registrados y asistentes del evento. Los panelistas del evento son Ajim Nías, Mario Quiñones, Paulina Palacios. Para quienes se conectan por primera vez con nosotros o quienes no conocen Clip Studio Paint, Clip Studio Paint es tu solución todo en uno para crear sorprendentes ilustraciones, cómics, manga y animaciones listas para publicar. Para mayores informaciones, visita clipstudiopaint.net-en o www.graphicsly.com. Daremos inicio al webinar titulado Proceso de una página de cómic en Clip Studio Paint con Paulina Palacios. Sin más que agregar, dejo con ustedes al artista de este webinar, Paulina Palacios. Gracias. Hola a todos, soy Paulina Palacios. Bueno, primero que nada, quiero agradecerles por estar aquí presentes en este webinar. Bueno, como dije, yo soy Paulina Palacios, me conocen como Paulina APC. Soy ilustradora y diseñadora gráfica. Trabajo, o sea, también soy artista de 2 cómics, autora de 2 cómics que publico con una editorial de mi país. Uno se llama Maestro Gato, que lleva 3 tomos publicados con editoriales visuales en Chile. Y actualmente estoy dibujando el 4º tomo, que será el que utilizaré como ejemplo en este webinar. El otro es Cirila y Abdel, que se publicó hace un mes. Y bueno, también trabajo de manera independiente. He trabajado para personas y empresas y el año pasado, por ejemplo, trabajé para Netflix Power. Y bueno, para comenzar, yo utilizo este programa desde hace mucho tiempo. Lo conocí cuando era Manga Studio X4, utilizaba su versión antigua y me enamoré de este programa. Me encantaba de que estuviese enfocado al área del cómic y al manga. Entonces ya con el tiempo salió su versión nueva, que era, si no me equivoco, el Manga Studio 5, y después se transformó en este que es Clip Studio Paint. Y bueno, para comenzar, estoy trabajando en una Wacom Intuos, o sea, una Wacom Cintiq 13 HD Touch y un iMac. Bueno, esta es la página terminada que voy a estar mostrando. Y aquí está rasterizada porque las tramas se ven de otra manera, después van a verlo. Y bueno, lo primero que hay que hacer, como muchos sabrán, es hacer un archivo nuevo. Como verán, acá aparecen 5 opciones. La primera es de ilustración a color. La segunda es una página de cómic. Me parece que en Clip Studio Paint Pro esta opción de acá no aparece, no estoy segura. Yo estoy usando el Clip Studio Paint X. Esta es de fanzine, jamás la he utilizado, así que no sé cómo funciona. Esta es la de cómic,
que esta es la que voy a utilizar. Y por último, la de animación. Entonces acá tienen hartas opciones. Aquí, por ejemplo, pueden colocar el tamaño de la página de su historieta. También pueden ver los tamaños que trae definido el programa. Por ejemplo, acá tiene tamaños para la Shonen Jump y algunos para webcomic, otros para imprenta. Bueno, yo generalmente trabajo en A4, en una resolución de 600 dpi. No recomiendo trabajar en menos de 600 porque las tramas se ven diferentes al momento de exportar. Y bueno, la cantidad de puntos que va a tener mis tonos, no sé si se han fijado, pero los mangas o los cómics japoneses trabajan en blanco y negro. Lo que se ve en grises son tramas, que son puntitos que hacen como la ilusión de un gris. Y bueno, estos puntitos yo los trabajo a 70% y los más chiquititos son 85% y los más grandes 27%. Eso después lo voy a mostrar cuando lleguemos a la parte de los tonos. Bueno, de acá viene el tema de colocar los márgenes a la página. Y esto lo voy a explicar después porque yo lo agrego de otra forma, lo tengo como de manera imaginaria, los márgenes que ocupo en mi cómic. Acá tiene la opción de agregar una portada a 350 dpi. Esta la pueden trabajar desde 300 en adelante. Menos no, tampoco lo recomiendo. Acá ya pueden colocar el título, el autor, el subtítulo, la cantidad de páginas que va a tener tu capítulo o tu tomo. En mi caso son 100 páginas. Y bueno, eso sería, no lo voy a dar a aceptar porque yo ya tengo abierto el archivo. Así quedaría más o menos el archivo que es como una carpeta que hace todas las páginas, o sea, que crea el cómic con varias páginas. Esto sirve mucho cuando quieres hacer el storyboard en digital, entonces puedes ir viendo al tiro las páginas anteriores. Es súper útil. Y bueno, como verán aquí tengo los márgenes de otra forma, pero yo recomiendo que utilicen la forma que trae el Clip Studio Paint, que ahora lo voy a explicar. Por ejemplo, acá tengo una página en blanco. Si me voy acá, a edición, puedo cambiar los márgenes. Esto, por ejemplo, al hacer el archivo nuevo, lo que expliqué recién, esto lo pueden hacer ahí y entonces en todas las páginas va a aparecer con el margen. Yo cuando hice este archivo se me olvidó, así que tengo que colocarle un margen en cada página. Y bueno, esto es lo que te trae por defecto el Clip Studio Paint. Y yo cuando lo trabajo lo coloco en A4. Estas dos partes de acá las coloco en A4 y me queda de otra forma, que yo utilizo como de manera imaginaria porque yo generalmente diagramo el cómic en un programa de diseño para mandarlo a imprenta. Entonces yo veo el tema de los cortes y todo eso. Cuando tienen los márgenes del cómic, esto es súper importante. Cuando tienen estos márgenes, tienen que fijarse que su cómic tenga todo lo importante dentro de este primer margen. ¿Por qué? Porque si se salen de este margen, corren el riesgo de que su página, sus textos o los dibujos que son importantes se corten. Porque estas son las líneas de corte. Por ejemplo, esto irá cortado aquí, si no me equivoco, acá, acá. Entonces su cómic llega hasta acá. Pero cuando ustedes están creando, tienen que fijarse que su viñeta, por ejemplo, esas viñetas que salen de los cómics, que salen como del margen de la página, tienen que llegar hasta el final de la viñeta. Aunque sepan que esto se va a cortar. Porque así cuando la impresora de la imprenta se corra el papel, por ejemplo, nos salga una parte blanca aquí. Por ejemplo, si el dibujo termina aquí,
y el papel se mueve, va a salir como un borde blanco, y eso no tiene que pasar. Entonces, como tips, siempre el texto, los diálogos, el texto y los dibujos más importantes tienen que ir acá, dentro de este margen. Y ya lo demás que sea, que no sea algo tan importante, que ustedes sepan que eso se va a cortar, todo esto, ¿vale? Bueno, eso sería la explicación con los márgenes. Volviendo acá, lo primero que hago es importar mi página, porque yo antes hacía el storyboard de manera digital, pero ahora lo hago tradicional, por temas, gustos personales más que nada. Así que tengo que importar la página, pues en archivo, importar imagen, busco la página y la coloco acá en el Clip Studio. Como verán, aquí está azul y lo voy a explicar ahora. Generalmente esto estaría como en negro, así como se escanea la página, pero yo como la tengo rasterizada quedó así. Para que quedara azul, utilicé esta opción de acá, que es para que esto se transforme como en un tipo de boceto. Entonces, con esta opción puedes ver mejor el dibujo para hacer el line-up, para hacer el entintado. Entonces, con esta opción yo comienzo a trabajar. Lo primero que hago ya es agregar las viñetas. Acá, si se fijan, estoy usando la primera opción, que es esta de acá. Y esto sirve para ya realizar los cortes de las viñetas. Y con esta de acá como verán hay dos opciones. Yo utilizo la de abajo y en un ratito voy a explicarlos por qué utilizo esta de abajo. Y la razón es la siguiente. Primero voy a poner esto acá arriba en modo multiplicar para que se vea la viñeta de abajo, porque si está en normal, así, no se ve la viñeta. Entonces, acá con esta herramienta voy a cortar las viñetas. Apretando Shift, las viñetas se cortan así derechito. Si no aprieto Shift, quedarían así. Pueden hacer moverlas para todos lados. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, si tienen una página que llega hasta acá, que llega hasta el final de la página, con esta herramienta de acá que hace muchas cosas, puedo mover la viñeta. Esto es lo que les explicaba antes, el programa automáticamente te tira hacia el final de la página, porque tiene que terminar hasta el final. Entonces, otra cosa que también puede mover las viñetas, por ejemplo, necesitan que sea más pequeña, o acá dibujar un dibujo afuera, no se puede mover la viñeta, también pueden eliminarla con el segundo botón. Volví atrás. Bueno, la cosa es que la pueden eliminar. Borré todo. Bueno. Como decía, la razón por la que yo utilizo esta opción y no la de arriba, esta y no esa, es por lo siguiente, que por ejemplo, si yo dibujo acá adentro, sí, acá, no se sale de la viñeta. ¿Ven? Y si yo quiero hacer un dibujo, no sé si se han fijado que hay mangas que tienen como un personaje afuera, o sea, no solo en manga, sino que en distintos tipos de cómics, tienen un personaje acá afuera de la viñeta como que está encima de todo. Eso también lo pueden hacer, pero de la siguiente forma, por ejemplo, tienen que hacer una página nueva, o sea, una capa nueva, y acá ya dibujar al
al personaje. Aquí está mi personaje. Y para que se pueda quitar esto, las líneas de la viñeta, tengo que rasterizar la capa, esta, que es la capa de las viñetas. Entonces automáticamente te crea una nueva capa con solo las líneas de la viñeta. Y esta capa, esta capa como está rasterizada, se puede borrar. ¿Ven? Y eso, creo que no se me olvida nada de las viñetas. Entonces ahora iría al tema del segundo boceto. Yo generalmente hago un segundo boceto para para definir mejor las líneas del cómic, para que no me cueste después hacer el line-up, el proceso del entintado. Entonces, por ejemplo, si hay un ángulo que no te gusta o quieres cambiar, tienes que hacerlo en este proceso. Por ejemplo, no sé, si acá quieres que salga de perfil, lo cambiamos y hacemos un nuevo boceto y este va a ser el que va a quedar en el cómic. Este proceso es muy importante porque esto aquí está definiendo lo que va a ser el resultado final. Así que mi segundo boceto está acá. Entonces así quedaría como las líneas más definidas para yo poder hacer sin problema el entintado. Hay gente que sí no necesita hacer eso, yo no sé cómo lo hace, pero yo necesito hacer un segundo boceto. Entonces ya con las viñetas listas y el segundo boceto, a ver. No sé por qué no se me ven las viñetas, pero bueno. Ahí está el segundo boceto. Luego de tener eso de las viñetas, viene el proceso del entintado. Ah, una cosa súper importante acá en el tema del boceto es que tengan mucho cuidado con el tema de los diálogos, de la dirección que tienen los diálogos, porque va a ser la forma en que van a leer tu cómic. Por ejemplo, casi siempre el diálogo que se lee primero va arriba, o va como en este lado y va arriba, no va como, por ejemplo, si quiero que lean este, primero no puede ir acá porque la persona va a leer primero esta, va a ser lo que primero le va a llamar la atención. Entonces tiene como un recorrido visual. Hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, cuando voy a empezar el tema del entintado, utilizo nuevamente esta opción, que es súper útil, para poder ver bien el tema del negro al momento de entintar. Acá, a ver, no sé por qué, pero no encuentro la página del liner. Bueno, quizás lo borré por accidente, pero acá tengo una carpeta. Siempre hay que hacer una segunda carpeta de ¿cómo que se dice? De por si acaso pasa algo. Entonces, acá
Bueno, ya, no me aparece el liner, así que lo voy a hacer yo, porque voy a perder mucho tiempo. Bueno, para cuando tienen el boceto listo, ya comienzo el tema del liner con la pluma G o G-Pen, que es la que más utilizo porque tiene la presión muy buena, o sea, funciona súper bien con la presión de la tableta. Entonces, por ejemplo, si quieren hacer líneas más delgadas, puedo ocupar el mismo pincel, no tengo que estar cambiando de pincel a cada rato. Y para el tema del entintado, por ejemplo, puedo usar el Maru, que es muy similar a la pluma G, pero este igual tiene una sensibilidad muy bacán al tema, o sea, al momento de hacer el liner. Por ejemplo, este lo utilizo mucho para hacer efectos, por ejemplo, para las líneas cinéticas y también para entintar. Para pintar el dibujo utilizo mucho esta pluma. Y también otra que es súper buena, que es esta que dice para línea de efecto, que sirve mucho para hacer los brillos del pelo. Por ejemplo, así. ¿Ven? Sirve mucho y también sirve para las líneas cinéticas. Ah, y para hacer los fondos igual recomiendo utilizar la pluma Maru. Bueno, ya con el tema del entintado, sigo pensando en dónde está ese entintado. Em, bueno, a ver, voy a buscar otra página. Esta, por ejemplo. Aquí está, el tema del entintado. No me aparece. Acá algo que se me olvidó mencionar el tema de las viñetas, que también con la misma herramienta de acá, pueden hacer como un segundo cuadro y se va a formar una segunda carpeta acá, donde pueden trabajar solo en esa viñeta. Por ejemplo, no sé si han notado en los mangas de Clan, que como que tienen un dibujo al fondo y acá al medio tienen una viñeta así como de este porte. Y eso es todo lo que tienen en la página. Eso lo pueden hacer de esta manera. Acá está el liner. Bueno, aquí ya una vez con el entintado listo, quiero explicar algo del fondo, que es el tema de las líneas de perspectiva o puntos de fuga, las reglas de perspectiva, que son estas. Son muy útiles para cuando tienes que hacer los fondos. Por ejemplo, a ver, esta es la que está allá. Por ejemplo, para hacer este fondo, o si quieren hacer como un punto de fuga, por ejemplo, hago una capa nueva. Acá en capa coloco crear regla de perspectiva y aquí podemos ver cuántos puntos queremos de nuestra regla. Por ejemplo, un punto de fuga. Y aquí lo bacán que tiene esto es que podemos dibujar y esto tiene como un imán. Entonces nos va a quedar todo muy derechito. ¿Ven? Entonces esto hará que no nos equivoquemos al momento de hacer
el fondo, la perspectiva, que no nos salgamos de la norma que tiene este tema. ¿Ven? Y por ejemplo, si no quieren que esto sea como tan derecho, le podemos quitar esta opción. Y así podemos dibujar, por ejemplo, un círculo o no sé, las líneas con más a mano alzada, y queda súper bonito igual de esa forma. Hay gente que lo hace, que lo utiliza mucho. También se pueden agregar formas con esta forma de acá. Por ejemplo, si quiero agregar un rectángulo, va a tomar la forma de la perspectiva. Por ejemplo, los círculos también. Esto sirve para hacer, por ejemplo, no sé, cilindros o cosas por el estilo. Aunque también pueden hacerlo manualmente. Otra cosa, con esta herramienta de acá podemos editar la regla. Acá te salen como unos controles. Esta es para mover la regla. Acá es para mover el punto de fuga. Y esto es para desactivar la regla. A ver, no, este. Cuando la línea está en verde es porque la regla está desactivada. Hay que tener ojo con eso cuando uno está dibujando. Y por ejemplo, si queremos que, no sé, el fondo, por ejemplo, queremos hacer una escena como más dinámica y queremos que sea como así, por ejemplo, que sea como ladeada, tenemos que, con esta misma herramienta y con el segundo botón del mouse, nos vamos a horizontal nivel de ojos, o fijar nivel de ojos, no, horizontal. Y ya con esta misma herramienta podemos mover la línea de horizonte. y allá podemos dibujar con la regla de manera ladeada, por así decirlo. Y otra forma de arreglarla, o sea, de agregar las reglas es esta, que es la que yo utilizo mucho y me gusta mucho porque puedo agregar cualquier tipo, o sea, las reglas que yo quiera. Voy a poner esto de ejemplo. No sé en dónde hice esa capa. Acá. Yo soy súper desordenada con las capas, así que sean más ordenados y no sean como yo. Acá, en este cuadrito, o sea, en este triángulo, hay varios tipos de reglas. Están las reglas especiales, que después las voy a explicar. Y acá está la regla de perspectiva. Aquí la diferencia con la otra opción es que tú vas a armar la regla. Por ejemplo, aquí tengo este fondo que quiero hacer. Y aquí ya se hizo automáticamente una regla. Como ven. Acá hay otra. Ah, me equivoqué, perdón. Ahí. Ahí sí. Y la otra está acá. Acá me parece que son 3 puntos de fuga. La otra es acá. Recuerdo que me costó mucho hacer esta escena, así que no me peguen. Y aquí ya podemos dibujar en una capa nueva. Podemos dibujar ¿cómo se llama? El fondo que queremos. Ah, y otra cosa que yo recomiendo mucho al hacer fondo y al hacer el liner, el entintado, es que utilicemos capas de vectores, que es esta. ¿Por qué? Porque, bueno, tiene harta opción esta capa, y una de las que me gustan mucho a mí es el tema de cómo se puede borrar con esta capa. Por ejemplo, sirve mucho para
para los fondos, para cuando estés haciendo fondos como este, o por ejemplo, si quieres hacer un edificio, por ejemplo, un edificio, y quieres hacer las ventanas del edificio, así. Con esta capa tienes la opción de borrar de esta manera. Con la opción de acá, porque estas tienen otras funciones. Con esta, la primera, o perdón, con esta, la segunda, podemos borrar así. Y es súper útil porque te ahorra mucho tiempo. ¿Ven? Entonces, para los fondos es súper útil. Y esto no funciona en capas normales, solo en capas de vector. Y así no tienes que estar borrando como de esta forma, que es así o así. Igual quita tiempo. ¿Ven? Y lo otro que tiene esta capa de, o sea, esta carpeta de vector es que, por ejemplo, no sé, si yo me equivoqué y hice un dibujo muy pequeño, es un ejemplo, puedo agrandar este dibujo y no le va a pasar nada. Se va a ver con toda la calidad. Pero si hago este mismo ejemplo en una capa normal, va a pasar lo siguiente. ¿Ven? Se pixela. Y eso se ve súper feo. Así que eso, pues, recomiendo mucho usar las capas de vectores. También tiene otra opción que yo no utilizo, así que no, no las voy a hablar, que trata de, por ejemplo, si te equivocaste en hacer una línea, la puedes mover. Creo que esta es la opción. La puedes mover y puedes dejarla como a ti más te guste. Ahí tienen muchas opciones. Estas son todas para capas de vectores. Por ejemplo, está la opción de se me fue la palabra, de hacer la línea más ancha o más delgada con estas herramientas. Yo no lo utilizo porque prefiero hacerlo manual, ¿vale? Pero eso, yo recomiendo mucho trabajar en esta capa de vector. También sirve para el tema del liner, de los personajes y de todo eso. Bueno, ahora voy a pasar a otro tema que es el de las onomatopeyas, cómo las agrego yo en el cómic y las herramientas que utilizo para hacerlo. Por ejemplo, casi siempre hago la onomatopeya en una capa arriba de las demás capas, porque casi siempre salen de las viñetas. A no ser que ustedes quieran que sea dentro de la viñeta, tendría que serla ya dentro de la carpeta que se hizo automáticamente al momento de crear las viñetas, el panel. Y bueno, yo para las onomatopeyas utilizo este pincel, que es como un plumón, un marcador, y quedan súper bonitas. A ver, voy a utilizar la página de acá. Bueno, acá. Por ejemplo, quiero hacer estas. Y se ven súper naturales con este pincel. Ah, y ojo que todos los pinceles son customizables. Ustedes pueden cambiar, por ejemplo, el grosor, la forma de la presión del lápiz. Por ejemplo, aquí está en 39. Si yo lo coloco así, tiene menos presión y así tiene más presión. Por ejemplo, si lo coloco así, quedaría como la pluma G. ¿Ven? O si lo coloco hasta acá, ya quedaría como la tenía, que era como tipo plumón.
Y otra forma, todavía sigo buscando el liner, es que no sé qué hice que no lo encuentro. O sea, está y no lo puedo poner no se ve, no sé por qué, no sé qué hice. Bueno, voy a hacerla acá que ya está listo el dibujo. Por ejemplo, si no quiero que o sea, quiero que sobresalgan la onomatopeya del dibujo, utilizo esta opción que es de borde. Entonces automáticamente te da la opción de colocar un borde en tu onomatopeya. También no sé si se han fijado que hay como unas onomatopeyas que son como blancas y les voy a enseñar cómo hacerlas. Se hacen, o sea, hay dos formas de hacerlas. Pueden hacerla ustedes manualmente, si quieren, como así. O sea, no con el borde. Imaginemos que esto está blanco al fondo. A ver, ahí sí. Por ejemplo, no sé, hola. Pueden hacer así. O también utilizar un pincel que me gusta mucho. Este pincel lo descargué de Clip Studio Paint Accent, que es este. Como ven, es así, pero como yo estoy trabajando en blanco y negro, me queda así, negro. Entonces, por ejemplo, si utilizo una capa en gris, por ejemplo, me va a salir el pincel normal. Pero no recomiendo esto porque no puedo cambiar el grosor de la línea de la onomatopeya. Así que la opción que yo utilizo es la siguiente, que es poner esta opción, colocarla en negro y acá colocar el pincel en blanco. Entonces va a quedar así. Y voy a poder cambiar el grosor del borde. Entonces aquí voy a poder hacer onomatopeyas blancas, que se ven súper bonitas. Y ya en sí este pincel es súper bonito para las onomatopeyas. Todos estos pinceles están en Clip Studio Accent. No lo voy a abrir ahora porque se va a abrir en otra pantalla. Pero lo pueden descargar de ahí. Bueno, en sí este pincel es súper bonito tanto en blanco como en negro, así que lo utilizo mucho para hacer mis onomatopeyas. Justo en esta página no lo usé, pero sí sirve mucho. Y hay varias formas de hacer la onomatopeya. Yo encuentro que son súper divertidas dibujarlas. A mí antes no me gustaba hacerlas, de hecho colocaba muy pocas porque sentía que me quedaban súper feas. Pero este año con este tomo he aprendido a hacer muchos tipos de onomatopeya. Por ejemplo, si quieren que el personaje, o sea, que la onomatopeya dé más fuerza y el personaje, no sé, está corriendo, pueden hacerlo de esta forma. Utilizar estos pinceles o este que es para línea de efecto, así. Entonces ya pueden hacer, no, con este. Pueden hacer onomatopeyas con lo que está pasando en la imagen, porque igual tiene que ser acorde a lo que está sucediendo, porque si no sería como una onomatopeya súper fome. O por ejemplo, si alguien tiene frío, sería como así. Y lo otro, que también pueden jugar con el tema de la forma que tiene la onomatopeya. Por ejemplo, no es necesario que sea hacia el lado, por ejemplo, así. No es necesario que sea como así, hacia esa dirección. Puede ser como unas letras más grandes, unas más arriba, otras más pequeñas, más abajo, y se ven súper bien. Y como decía, para que esto resalte, utilizo esta opción de bordes. También pueden hacer, o por ejemplo, pueden pintar esta onomatopeya con tramas, pueden hacer muchas cosas, solo tienen que experimentar con los pinceles y el programa, con todas las funciones que tiene. Y bueno, después ya, teniendo esto listo, o teniendo tu página lista, o el tintado listo, viene el tema de los tonos. Aquí, por ejemplo, se me había olvidado.
para hacer las líneas cinéticas hay varias formas. Esta yo la utilizo mucho, que tiene que ver con las reglas, como había hablado delante. Por ejemplo, aquí en esta misma herramienta te salen todas las reglas, y acá en regla especial hay otros tipos de reglas que dice, por ejemplo, línea paralela, que es para hacer líneas paralelas. Es para, por ejemplo, esos efectos donde el personaje, no sé, le pasó algo, está triste, y a ver, aquí. Y le hacen como estas cositas, como estas líneas hacia abajo, que le da como otro toque a la escena, le da mucha fuerza. También está la línea, o sea, la regla curva paralela, que es lo mismo, pero hacerlo en curvo. Las líneas radiales, que es la que utilizo yo para hacer las líneas de movimiento o cinética. Son estas, por ejemplo, utilizo el pincel o el Maru, depende. Y aquí ya empiezo a tirar las líneas automáticamente con la regla. Esta regla funciona igual que la otra, se desactiva acá, se puede mover, es igual. ¿Ven? También está la otra opción, que es la curva paralela, radial paralela. No, curva radial, que es lo mismo, pero te deja como otro efecto que es súper usado en los mangas para darle fuerza a la escena. Por ejemplo, así, ¿ven? Que queda como una ligera curva. Vas a llevar una línea. Y esto le da mucha fuerza. Por ejemplo, cuando un personaje va en movimiento, se utilizan mucho este tipo de líneas. Y aquí con una onomatopeya así, como como fuá, le da mucha fuerza. ¿Ven? Y ya, para llegar al tema de los tonos, ya falta súper poquito. Coloco tramas de varias formas. La primera es seleccionando esta parte. Y acá, en este cuadrito que ven acá, están todas las tramas. Por ejemplo, acá están las de círculo, las de líneas, y un montón de otras que, bueno, no se utilizan tanto, pero están las principales, que son las de círculo, línea y ruido, generalmente, que son las que uso yo. Y aquí está la densidad, que es para ver si, pues para cambiar si quieren la trama más oscura o más clarita. El ángulo, que yo no recomiendo cambiarlo, siempre dejarlo en 45, o el otro que es 90, si no me equivoco, pero nunca cambiarlo porque se transforma sucede ese tipo de moiré o moiré, no sé cómo se llama. Y bueno, por último, el tamaño de la trama. Aquí, por ejemplo, los puntitos, aquí como es ruido se ve así, pero los puntitos, por ejemplo, se ven más grandes o más pequeños. Ah, no, esto no funciona, los puntitos funcionan acá. Estos son los más pequeños, más grandes. Bueno, yo para este personaje utilizo ruido en 40%. Esto depende de sus personajes y de su forma de trabajar. Entonces yo selecciono, y cuando ya tengo seleccionado y veo que me faltó, pinto con el pincel, como les decía adelante, con el Maru, porque tiene mucha presión, tiene mucha sensibilidad. Entonces cuesta menos pintar y hacer como este efecto. ¿Ven? Y sirve mucho para pintar el pelo, sobre todo. Por ejemplo, si no ven, como ven que acá está la trama y no se ve cómo queda rasterizada, porque rasterizada se ve de otra forma. Y, por ejemplo, si quieren pintar detalles en blanco, y suelen pasarse a veces, yo recomiendo sacar el botón de trama y que quede en gris, pero en modo multiplicar.
Entonces así podrán pintar todas estas partes blancas que quedan sin ningún problema. Y después cuando ya lo tengan que exportar, lo vuelven a poner en trama. ¿Ven? Lo otro también que utilizo para agregar tramas es crear un archivo, o sea, una capa nueva, seleccionar, pero en esta capa la ocupo en gris. Entonces, yo pinto en gris en modo multiplicar, para que no pase eso. Si están encima de las capas, siempre va a tapar el liner. Entonces, con esta opción de gris, yo puedo utilizar los distintos pinceles que tiene el programa. Por ejemplo, este que es con fondo, o sea, con una transparencia, que no funciona si la capa está en blanco y negro. Entonces, para yo poder utilizarla, me cambio a una capa de gris. Por ejemplo, acá, este tampoco funciona en capas blanco y negro. Y yo para transformarlo en tramas, utilizo esta opción, que automáticamente te transforma todo eso en tramas. ¿Ven? Y pueden cambiar en líneas, en ruido, y es súper útil. Y por último, para los fondos, por ejemplo, cuando, no sé si se han fijado, pero en algunos mangas hay unos fondos que le dan mucha fuerza a la viñeta. Esos están acá. Yo acá tengo algunos que importé yo y otros que trae directamente el Manga Studio, o sea, el Clip Studio. Por ejemplo, si quiero agregar un fondo de esto lo importé yo, pero voy a agregar uno que traiga el Manga Studio. Por ejemplo, efectos, este que ocupo mucho yo, que es de brillitos, y al arrastrarlo ya queda automáticamente acá. Y lo pueden achicar, agrandar y no va a pasar nada. Ahora, si yo quiero quiero colocar un fondo que importé yo en el programa, es de la misma manera, pero con una diferencia, que es, por ejemplo, este, voy a ponerlo en multiplicar. Lo que yo no recomiendo cuando son importados es que no pueden llegar y achicar los fondos porque algunos tienen puntos. Y entonces cuando achicas se va a ver con ese moiré o moiré que sale súper feo en la impresión. Y otra cosa que se me pasó, que cuando, por ejemplo, tú quieres pintar una trama, por ejemplo aquí, y quieres hacer una sombra pero con la misma trama, y a ver, aquí por ejemplo, a ver, no resultó. Ahí, por ejemplo, si dejas esto así como lo hice yo, y lo exportas, esta sombra no se va a ver, va a desaparecer. Y para que eso no suceda, a ver, la voy a poner en círculo para que pueda explicar mejor esto. Bien. Entonces esa sombra no se va a ver porque el programa lo va a detectar como una sola trama. Entonces se va a ver solo de este tono. Y para que eso no suceda, se tiene que correr la trama. Por ejemplo, acá, mover patrón de trama. Y acá podrás correr y hacer lo que se vea la sombra. Y ahí ya al exportar se va a ver la sombra que querías en tu dibujo. Y bueno, para finalizar ya, voy a explicar un poco el tema de los diálogos, la forma en que yo utilizo los diálogos, que son 3. La primera es importar un diálogo de acá, de los que trae el Manga Studio, que tiene muchos. Por ejemplo, cuando están narrando algo, utilizo este de cuadrito. ¿Ven? Y, por ejemplo, si quiero
que esté un diálogo, o sea, que estén hablando, utilizo estos. Por ejemplo, este es para crear un círculo muy definido. Perdón, se me hizo acá. Ah, me queda acá abajo. Lo voy a hacer acá. Ya, por ejemplo, si yo quiero... Ahí sí. Crear un círculo muy definido. Y si yo quiero que no sea tan definido, ocupo este, que es como más automático y más fácil. ¿Ven? Y este es el que más ocupo, que es más manual, pero a la vez automático. No sé si se entiende. Que es así, y yo le hago esta cosita así. Pero esta cosita también se puede hacer de esta forma, que es así, y también la pueden hacer en curva. ¿Ven? Y ya lo otro que ocupo para el diálogo es hacer el diálogo manual, que sería ya con un pincel, con el mismo que ocupo para hacer el line art, que es el G-Pen. Y esto queda súper natural. Pero esto yo lo recomiendo hacer en una capa de vector, para que pueda hacer esto que les explicaba delante con la goma. Por ejemplo, aquí está mi diálogo. Ahí, y si quiero borrar esto... Ah, lo cambié, esperen. Perdón. Acá, tiene que estar al medio, ¿vale? Entonces ahí se borra automáticamente y queda el diálogo más limpio. Bueno, eso sería, creo que no se me olvida nada. Ah, los, los, los textos, al ser los diálogos automáticos, que es algo que me gusta mucho. Por ejemplo, si tú pusiste los diálogos desde la carpeta de acá o desde las formas de acá, al agregar los textos, estos automáticamente te quedan al medio. Por ejemplo, si yo quiero hablar algo, o sea, colocar el diálogo, te va quedando, perdón, eso no era la carpeta, aquí sí, ahí sí, ahí va quedando todo al medio, automáticamente. Lo mismo acá, ¿ven? Que es súper útil. Pero acá, si lo hiciste así manual, ya te queda en otra capa y tienes que moverlo tú. Ahí sí. Tienen todas esas opciones. Yo recomiendo mucho que experimenten con los programas, con los pinceles, con la herramienta, con todo, que vean cómo funciona cada herramienta y vean todas las opciones que tiene el programa. Yo cuando comencé con este programa no sabía nada. De hecho, me costó mucho acostumbrarme con el cambio porque yo usaba el Clip Studio, o sea, el Manga Studio X4, que era su versión antigua, y cuando me cambié al Clip Studio no entendía nada. Y probando así, probando todas las herramientas, empecé a trabajar y a crear como una manera de trabajo, como eh, crear mis propios pinceles, crear mis propias formas de trabajo. No sé si se entiende. Bueno, eso sería. Ahora vendría la sección de preguntas. Sí, hola Paulina, estaba bien Hola. atento y no te quería interrumpir. Eh, Agradecemos esta clase magistral que nos ha dado. Seguramente faltan muchas cosas por ver, pero eh, se nota que has trabajado para intentar demostrar tu forma de trabajo lo más clara posible. Y, Claro. y bueno, agradecemos desde ya a los participantes la gran cantidad de preguntas que nos han enviado y hemos realizado una selección de ellas para Paulina. Eh, Agradecemos también por ejemplo, a Edgardo, Noé, Eduardo de México, Silvia y Álvaro de España, a Matías, Leandro y Pablo de Buenos Aires, Andrés de Chile y a muchos otros que están siguiendo este webinar en línea. Eh, ya que estamos un poco cortos de tiempo, realizaremos algunas preguntas y la primera de ellas, Paulina, tiene que ver ¿Ya? con Edgar pregunta aproximadamente ¿cuánto tiempo te toma realizar un tomo de tus cómics?
Bueno, como mi tomo tiene 100 páginas y 140 páginas, o sea, en total, pero 100 páginas de cómic me demoro aproximadamente 6 meses. Depende mucho de cómo trabaje. Por ejemplo, antes trabajaba una página completa diaria y hace Ya, muy poco comencé a trabajar por procesos y eso me ha acelerado mucho el trabajo. Así que quizás después me demore menos. ya. Y, por ejemplo, Diego pregunta si haces clases en alguna plataforma online. No, no hago clases. De hecho, esta es mi primera clase en toda mi vida. Ah, Así ya, que quizá en el futuro haga clases de cómic y de ilustración que quiero hacer después. genial. Lo tengo En- pensado. sí, puede ser el inicio de una carrera Sí. de profesora. A ver, Matías, por ejemplo, pregunta, ¿recomiendas las redes sociales para promocionar gratuitamente los primeros capítulos de un proyecto? Sí, yo recomiendo mucho las redes sociales. De hecho, yo empecé de esa manera. Por ejemplo, este cómic yo lo publicaba como webcómic antes y así se empezó a ser conocido. Después me interesé en publicarlo con una editorial y ya me había ayudado harto el tema de las redes sociales. Y de hecho todavía me ayuda. Yo siempre recomiendo, por ejemplo, si vas a lanzar un cómic nuevo, publicar por lo menos el primer capítulo en una red social para que las personas se enganchen, o sea, le interese lo que va a seguir, pues y compren eh, el tomo después, la versión impresa. Claro. Ujú. Em, También preguntan sobre tus redes sociales, pero las vamos a repasar al final del webinar. Em, Otra pregunta, Eduardo, dice, ¿seguirás haciendo animaciones? Bueno, lo de la animación yo lo hago como hobby, no es que sepa de animación, lo como que estoy probando nomás. Y es algo que me gusta, pero requiere mucho tiempo. Entonces es súper complicado para mí porque este tema del cómic, de trabajar freelance, el tiempo es súper poco. Entonces igual ahí voy a ver si sigo haciendo. Yo creo que sí, quiero hacer más animaciones, pero como para crear una animaciones, porque una animación así súper grande, no. Como una serie, Ya, como me lo han preguntado antes, no. Así ya. que O no. sea, ¿tú no visualizas alguna de tus creaciones como una animación o una serie? No, o sea, para hacerlo así yo sola, no. No, no sería capaz de hacerlo. Porque igual no sé mucho del tema, así son cosas que yo creo que son así. No, no es que realmente sea así la forma de animar y todo eso. Claro. Mm. A ver, otra pregunta aquí, Elizabeth Lisbeth dice, ¿cuál es la diferencia con las resoluciones, ya sea en formato digital o de imprenta? Eh, la, o sea, las resoluciones para web, por ejemplo, son de 72 dpi, que es como, son muy livianas y no va a costar que cargue las páginas en la web y todo eso. Y para imprenta se recomienda ya desde 300 dpi en adelante. Para los cómics, no entiendo mucho el tema, pero yo sé que mientras más resolución tenga el cómic o el manga, si en este caso es un manga y tiene tramas, mientras más resolución tenga, las tramas van a quedar mejor o se van a Claro, ver mejor impresas. Pero no lo tengo muy claro, lo estoy investigando todavía, porque estoy luchando con eso cuando imprimo mi tomo. claro. Ujú. Y a ver, Martín pregunta, eh, cuando creas la segunda carpeta, ¿vas duplicando o la armas primero y luego la modificas? La segunda carpeta cuando creo las viñetas, ¿será? Claro, sí, No, o sea, es que en este webinar yo las dupliqué para poder hacer la clase, porque si no iba a salir como los textos y todo eso. Y era para tener un orden, pero al final igual se me perdió todo. Y menos mal tenía otra página preparada. Siempre hay que tener un plan B preparado. claro, No, generalmente utilizo siempre las capas que quedan por defecto. Pero sí, a veces es recomendable tener como una copia de las capas para que, no sé si, por ejemplo, pasaste a borrar algo, tener
la copia y segura para poder recuperar el archivo, el trabajo que hiciste. Yo aquí después lo voy a recuperar, pero en este momento como que no sé si me bloqueé, pero no me aparece nada. Así Hay que ser que precavido para trabajar. sí, de todas formas yo esta página la tengo exportada, así que si se pierde no voy a llorar ni nada. Oye, Sofía pregunta, ¿los storyboards los haces directamente en formato página o paneles? En caso de la segunda, ¿cómo organizas los paneles en formato desde el storyboard? El storyboard yo lo hago en tradicional, pero antes cuando lo hacía en digital lo hacía acá por página. Pero por ejemplo en tradicional lo hago como 2 en una página. A ver. Acá, por ejemplo, tengo un desorden aquí. Ya, por ejemplo, voy a subir uno de acá. Yo trabajo como en una hoja, trabajo hago 2 páginas de storyboard, así por ejemplo. Entonces ya aquí en el programa yo agrando esto. O sea, trabajas de forma tradicional, lápiz, papel, luego lo sacas Sí, foto sí, o escaneas y luego escaneo, impreso. pero también Ya, puede ser una foto, porque al final esto no se va a ver, es como para tener la idea nomás de lo que vas a mostrar en la página. Y aquí yo hago muchos cambios después, no es lo que queda en el storyboard generalmente. claro. Ujú. Otra pregunta, dice Diego, ¿qué consejos puedes dar para obtener líneas de linking muy lisas y curvadas? ¿Algún ejercicio en particular que hagas? ¿Cómo? ¿Líneas de qué? Del inking, como de Del pintado, para tintado. qué No sé si ejercicios. es que realizas algún Eh, ejercicio para que queden lisas o curvadas, o como mostraste tú, utilizas reglas. para hacer los personajes no utilizo nada, la verdad. Pero si te cuesta, o sea, pero si les cuesta hacer, por ejemplo, no tienen tanta costumbre con la tableta o, o les tirita mucho el pulso, el Clip Studio tiene una opción acá que es de la estabilización. Y esto, por ejemplo, si le doy más y yo hago una curva, o sea, una línea tiritona, me la va a arreglar. Po. Por ejemplo, si yo quito esto, va a ser así. Claro, Pero generalmente no hago ningún tipo de ejercicio porque es que como siempre estoy dibujando, no, es el ejercicio que hago para el liner. Por ejemplo, si están bloqueados y no pueden comenzar con su cómic, yo recomiendo hacer dibujos random, por ejemplo, ver, no sé, alguna referencia, o si tienen problema con una pose, ver alguna referencia, o sea, varias referencias y empezar a dibujarlas para soltar la mano, para calentar la mano y hacer la pose que necesiten, después le va a salir sola. Ahí está mi super pose. Oye, Paulina, muchos preguntaron, y en la última pregunta, si puedes compartir algún link de los pinceles que estás utilizando o cómo obtuviste estos pinceles. Sí, estos pinceles están en Clip Studio Paint, o sea, en Clip Studio Ascent, que es este de acá, y viene, por ejemplo, cuando tú instalas el programa, esto se instala automáticamente. Y bueno, ahora si lo abro se va a aparecer en otra pantalla, pero acá aparece, tiene la opción de descargar los pinceles y de tener como todo tu archivo, gestionar las obras, ver tutoriales, tener una nube, es súper útil. Y acá, en esta parte de acá, es donde están los temas de los pinceles. Ahí en Instagram, yo creo, bueno, yo creo que en Facebook, ahí voy a ver, pero voy a estar avisando por ahí, voy a poner el link de los pinceles que descargué de acá. Eso eran los que eran para hacer las onomatopeyas que estaban acá, pero los tengo guardados. Claro. Ujú. Así que Eh, ahí les voy a dejar el link, yo creo que en Instagram. Eso, estén Ok. atentos a las redes sociales de Sí, Paulina, que las vamos a dar enseguida. a mis En- historias. sí, entonces la subirás a tu historia. Bueno, agradecemos enormemente la participación de Paulina y a nuestros asistentes. Y fue un webinar espectacular, de verdad estoy seguro que hemos aprendido muchísimo
y les esperamos en un próximo evento. Y estén atentos a las redes sociales de Graphicsly, Clip Studio Paint y Wacom. ¿Tienes algo más que compartir? No, agradecer por ver este webinar, espero que les haya gustado, les haya servido para su cómic. Al principio estaba súper nerviosa, yo creo que lo notaron, pero después ya me fui dando un poco más y espero no se me haya olvidado nada, pero intenté ahí explicar todo lo que yo utilizo, las herramientas que utilizo para hacer un cómic. Y bueno, espero que les haya gustado y les sirva para sus proyectos y sus cómics. Y agradecerle a ustedes por esta oportunidad de estar acá y dar este webinar. Muchas gracias, Paulina. A ti esperamos tal vez encontrarnos en una próxima oportunidad. Para mayor información, aprende más sobre Clip Studio Paint en www.clipstudio.net/en o www.graphicsly.com. Más informaciones sobre cómo encontrar a Paulina en sus redes sociales, en su DeviantArt, Paulina APC, en Twitch, en TV, Paulina APC, Twitter, Paulina APC-art, YouTube, Paulina APC, Instagram, donde Paulina compartirá sus historias, Paulina APC, y es Facebook, Paulina APC. Muchas gracias a todos por haber asistido a este webinar. Los esperamos en una próxima ocasión. Gracias.